Escuchas Radio Bella en el 88.7 FM, la estación que da las noticias. Hoy estamos platicando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y platicamos con la psicóloga y maestra en terapia gestal Tere Verdín de Santos y la psicopedagoga y terapeuta infantil Silvia Martínez. Ellas nos acompañan de Bienestar Psicológico Integral. Hola Silvia, pues no te había saludado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estaba comentando con Tere algunas cuestiones acerca de estos trastornos de la conducta, pero ahorita nos acaba de comentar, esto puede iniciar o puede comenzar desde edades muy tempranas. ¿Cómo se presenta o cómo podemos ver esto? Bueno, son diversos factores los que van a estar involucrados, no necesariamente porque un pequeñito no quiera comer. Bueno, pues al rato estaremos pensando en que pueda llegar en adolescencia a manifestar un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a edades muy tempranas a relacionar el alimento con otro tipo de sensaciones y de emociones, obviamente esto va a empezarse a engarzar un estímulo con una conducta, y esto también puede estar propiciando que los niños puedan tener conductas que más adelante pudieran ser de riesgo. Esto no nada más es en cuanto a relacionar situaciones de comida. Vámonos un poquito más atrás. Desde que la madre está alimentando al pequeñito, bueno, las madres, para empezar, hay que tomar en cuenta que tenemos un chip interno con el que nacemos, en el que cualquier situación que tenga que ver con la comida nos va a afectar. Y entonces nosotras como mujeres somos dadoras de alimento. Entonces desde ahí nuestro chip está insertado, y desde ahí el hecho de que alguien cercano a nosotras no coma, ¿no? En especial nuestros hijos, pues nos angustia de manera tremenda. Entonces, en las primeras etapas, y estoy hablando desde el seno materno incluso, cuando un pequeñito percibe que la madre se angustia en esta lactancia, ¿no? O incluso hasta con el biberón, con esta cercanía que tiene, pues ya también empieza a relacionar este tipo de sensación y de sentimiento, que todavía no lo manifiesta como sentimiento, pero sí de sensación, de una manera en donde lo engarza con la situación de comer. Esto comienza a tener algunas problemáticas. El pequeñito regularmente suele cerrar la boquita y no querer comer, ¿no? Y esto angustia mucho a las mamás en diferentes etapas de la vida. Conforme van creciendo, bueno, pues de repente se estanca el crecimiento y dejan de comer. Pero una cosa es dejar de comer como las cantidades que nosotros consideremos adecuadas, y la otra es cuando definitivamente, bueno, incluso hay una baja de peso. Aquí estamos hablando de algo que se llama anorexia, pero no anorexia nerviosa. La palabra se ha estado dejando en desuso precisamente por el boom del trastorno de la conducta alimentaria llamado anorexia, pero anorexia significa o tiene una correlación con el dejar de comer. Entonces, los pequeñitos dejan de comer por algún proceso, ya sea de algún tipo de enfermedad o ya sea por algún tipo de sensaciones, y es su manera, cuando no tienen forma de comunicarse, de poder manifestar un desacuerdo con la madre. Entonces, regularmente cuando me llegan bebés o me llegan pequeñitos que no quieren comer y que ya los padres están mortificados, ya los llevaron con el pediatra, y el pediatra lo primero que les dijo es: el niño está bien, esto es emocional, llévelo con alguien que trabaje lo emocional o la conducta. Y entonces ya cuando llegan conmigo llegan muy angustiados, y pues básicamente está dedicada esta conducta a la madre. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Bueno, pues obviamente hacer que un tercero intervenga en la ingesta alimentaria, y regularmente esto nuevamente se regulariza. Pero cuando la madre se enarbola con este chip que comentábamos hace un momento, que ya tiene, y entonces dice no, de que tiene que comer conmigo, ya empezamos a generar otro tipo de eslabones que más adelante nos pueden llegar a perjudicar. Estaríamos hablando de unas madres sobreexigentes, unas madres que finalmente van a estar encima constantemente del pequeño, e incluso están convirtiendo el momento de la comida en una tragedia total. No, se decía por ahí, esto es nada más, es un mito, esto no tiene mucho de realidad, que de pronto el hecho de pensar en condicionar algún alimento con un postrecito, por ejemplo,
iba a traer al rato trastornos de la conducta alimentaria. No, esto es un mito, simple y sencillamente. Y entonces a veces nos funciona perfectamente bien cuando tenemos algo que nos gusta mucho, como un postrecito, y tenemos enfrente las zanahorias cocidas que tal vez no nos agraden tanto, y los chícharos y los arbolitos que a veces tampoco son del agrado de muchos niños. Y pues condicionar de alguna manera a que te voy a dar un satisfactor que agrada a tu paladar después de que te tomes o de que te comas estos alimentos que tal vez no sean como los que tú deseas, pero los que sí necesitas, pues nos puede funcionar. Y no necesariamente vamos a convertir a este pequeñito o pequeñita en un potencial para un trastorno más adelante, ¿no? Entonces son varios factores los que están influyendo. Estaríamos hablando de la situación emocional, la situación de la madre, o sea, la misma tipo de personalidad, porque curiosamente, bueno, no curiosamente, es parte del trastorno. Las madres regularmente de hijos o hijas con trastornos de la conducta alimentaria tienen un perfil y es muy similar. Entonces, cuando nosotras somos como sobreexigentes en este sentido, bueno, pues vamos a denotarlo hasta en esos momentos y desde el momento en el que están cercanos a nosotros, ¿no? En el seno materno, cuando están pequeñititos y no tienen otra manera de comunicar. Ahora, hay quienes ni siquiera nos dan oportunidad, ¿no? Y digo ni siquiera nos dan porque, bueno, yo creo que todos compartimos en determinada época, los cuarentones para arriba, compartimos una educación en donde nos decían, calladito, usted no puede comer. Y tiene una base, ahorita la voy a comentar en un rato más, tiene una base de por qué estar calladito, pero ahorita le explicamos. El asunto está en que también nos vamos a los extremos y entonces ya la cena, el desayuno, la comida se empiezan a convertir en momentos fúnebres, ¿no? En donde nadie puede decir una sola palabra, donde nadie puede sonreír, en donde nadie puede hacer nada. Y la verdad, el acto de comer cuando somos pequeños es largo, tedioso, aburrido, y entonces se convierte así en una cosa espeluznante porque los papás nada más se la pasan diciéndonos, y guarde silencio, y siéntese bien, y acomódese, y los codos, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces empezamos a trabajar conductas aledañas al acto de comer que nos empiezan a fastidiar el momento de la comida, ¿no? Claro, esto que nos comenta Silvia, pues sí, o sea, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan ahorita se identifican con esta parte y adultos incluso que fuimos en su momento niños, ¿verdad? Y que también estuvimos con este tipo de reglamentación muy estricta en casa, que aparte es muy común que de jovencillo, de chiquitillo, estés jugueteando con el hermanito, estés vacilando, estés riéndote y de repente los coscorrones y que le dije que se callara y que le dije que no sé qué. Y entonces sí se convierte como que, híjole, ya vamos a comer el castigo bien sentado, bien rígido y si no me gustó, pues a veces no podías ni decir no me gustó, ¿verdad? Te lo tenías que comer. Y luego les platicaré otra anécdota de una amiga que sucedió también muy terrible. Quédate con nosotros, estás en Para Vivir Mejor. Regresamos después de este corte. Toma las riendas de tu vida para vivir mejor. Escuchas Radio BI en el 88.7 FM, la estación que da las noticias. Hoy estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Y Silvia, nos dejaste con una duda. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se debe hablar cuando se está comiendo? Bueno, lo que pasa es de que realmente, para poder deglutir y no ahogarnos, tenemos por ahí un sistema de válvulas, el cual está funcionando, pero incluso sin abrir la boca. Eso es muy interesante. Si yo en el momento en el que estoy comiendo, estoy tragando el alimento, deglutiendo el alimento, en ese momento se me ocurre imaginar que voy a decir algo, inmediatamente estas válvulas cambian. Y entonces, claro que se me va, decimos cotidianamente, por el camino viejo, ¿verdad? Se me va por el camino viejo el alimento y esto, claro que me va a provocar un ahogamiento o algo mayor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente nada más es hablar, es el hecho de poder pensar en hablar. Sin embargo, para poder tener un mejor aprovechamiento de nuestros alimentos en todos los sentidos, no nada más en el fisiológico, también en el psicológico, emocional y social, pues estaríamos hablando de que una comida donde deglutimos, masticamos, saboreamos el alimento y nos damos espacio para poder comentar, es
paso mi bocado, pero también después de ahí me tomo mi agüita y dependerá, ¿verdad? También los que toman agua antes, durante y después, que eso además depende del peso de la persona. O sea, no nada más es cuestión de, es que en esta familia se hace antes la toma del agua, o en esta familia se pone bocado y agua, o en esta familia hasta el final se toma el agua, ¿no? Pues dependerá de la textura del alimento, dependerá también del peso que se tenga y de para qué se va a realizar esta situación. Bueno, independientemente de esto, estaríamos hablando que nos tomamos nuestra agüita, no tenemos nada de alimento y podemos conversar, tal vez que no se nos pase conversando todo el tiempo, pero es agradable disfrutar el alimento, lo hacemos casi siempre, ¿no? Las señoras decimos, bueno, un cafecito platicado, ¿no? Y hasta tenemos el café bien caliente para que durante la plática se nos vaya enfriando tranquilamente. Pero esta platicada sabrosa hace mucha falta. Incluso se dice la sobremesa, que ya nos estamos perdiendo de ella, es vital. Entonces podemos comer, podemos decir algunas palabras, procurar que vamos a tener un espacio. El hecho de querer hablar o querer comentar algo cuando estamos comiendo, encima de la comida, regularmente depende del poco tiempo que tienen los padres para escuchar a los hijos. Entonces, cuando los ven ahí, pues lo que quieren hacer es captar toda su atención. Entonces, papá, mamá, yo te invito a que destines un tiempo para comer. Pongamos que si es media hora para que puedas comer y tal vez otra media hora para que puedas tener esta sobremesa y poder platicar, y entonces tal vez comernos el postrecito, tal vez hacer algo muy agradable. Te aseguro que esto nos va a facilitar muchas cosas más adelante, no solamente evitarnos algunas conductas de riesgo para trastorno de la conducta alimentaria, sino también vincularnos de una manera mucho más adecuada dentro del seno familiar, ¿no? Ya que hay una representación de la comida siempre con eventos. Tan es así que, bueno, pues es tu cumpleaños, ay, ¿cuándo es la comida? ¿No? El pastel, o sea, siempre vinculamos eventos sociales, familiares con cuestiones de comida y alimento, y obviamente esto tiene un peso sumamente importante en el desarrollo de la afectividad de los niños y ulteriormente de los adolescentes. Uh-huh. Y entonces qué importante es ir observando primero cómo se está dando la relación, cómo soy quizás como mamá, evaluando por esta parte que nos decías, Silvia, en referencia a la conducta alimentaria ya del pequeñín, que de repente se puede negar, que incluso hay días que ellos mismos van regulando, se sienten mal del estómago y simplemente dejan de comer, van con el médico y les dicen, no, pues tiene esto, lo otro, aquello, y todo va continuando. Son sabios, tienen un organismo sabio. A veces mamá o papá son los que nos preocupamos de más, pero ¿qué sucede cuando ya van un poco más grandes? Fíjate que ahorita que escuchaba a Silvia y retomando lo que hablábamos, la afectividad se liga mucho con la comida por esta naturaleza misma de la vinculación infantil, ¿no? Mamá, no somos autosuficientes cuando nacemos, y eso es clave. Luego creemos que parece que nacemos y ya existimos, ya somos, ya no. Hay un proceso de existencia, hay un proceso de sentido, y la comida pues es la primera vinculación con el otro, es la primera vinculación con el mundo, el alimento y todo esto. Conforme vamos creciendo tenemos que aprender a hacer nuestra propia vida. Entonces en la adolescencia es esa particularidad, ¿sí? Es el temor a alimentarme. Muchas veces, no siempre, tiene que ver con el temor a engordar, pero también tiene mucha resistencia o tiene que ver con la afectividad, ¿no? El miedo a tomar del otro, el miedo a asumir mis necesidades, el miedo a conectarme con lo que quiero, el temor a verme carente, el temor a sentirme insuficiente, muchas cosas que se van ahí revolviendo y revolviendo y revolviendo. Y también algo muy, muy importante de recalcar, cuando empezábamos el programa hablábamos que la adolescencia es como la edad clave para ya hablar de un trastorno. Silvia nos hablaba de conductas en los pequeñitos que tenemos que ir identificando poco a poco. En la adolescencia es clave para la aparición de un trastorno. Algunas veces este tipo de conductas aparecen ya en la edad adulta, en los 20, 25. Entonces sí es importante entender que esto ya es diferente. O sea, una mujer que a los 25 años está empezando a tener este temor, habrá también que determinar qué otras cosas están ahí ligadas y con qué. Por ejemplo, hay episodios de una anorexia o de conductas relacionadas, por ejemplo, después de un embarazo, cuando va a entrar la menopausia, cuando hay subidas de peso, pero el significado va siendo distinto, ¿sí? Porque también se espera que en el adulto la imagen del cuerpo no sea una prioridad como lo es en la adolescencia.
Sí, la adolescencia el cuerpo es una carta de presentación para la apertura. La sexualidad es una carta de presentación ante el otro para gustarle, para seducirlo, para caerle bien, no sé. Sí, entonces por ahí hay que ir observando. Algo clave es la edad y el sexo. No es lo mismo en una niña que en un niño. De hecho, hace rato comentábamos, ¿no? Es poco común la anorexia, poco común, o es más común en las mujeres. Sin embargo, los hombres también presentan problemas de conducta alimentaria. Los hombres le dan un peso diferente, no es a la delgadez, es a la musculatura, es a verse firmes, es a verse grandes, es a verse varoniles, es a verse atractivos, ¿no? Los hombres más bien se meten al gimnasio, sí, comen proteínas y bueno, por ahí como este tipo, cómo se va manifestando. Y algo importante también, esto que decían yo creo que lo más angustiante para los papás cuando van determinando que sus hijos tienen un problema de conducta es justamente qué hacer y qué no hacer. La alimentación es fundamental. Si no comemos podemos morir. Eso es cuando llegan las chicas a consulta y de plano ya no comen, se niegan y demás, pues lo primero es la amenaza a hospitalizarlas. Porque se pueden morir. O sea, no es broma, es algo serio, o sea, es algo fundamental de la vida. Entonces, los papás entran, esto que decía Silvia, los papás entran en mucha angustia y mucha ansiedad, y lo primero que hacen es, por ejemplo, los llevan con un nutriólogo, les da una dieta y los papás empiezan a rigidizar, ¿no? Es que la tienes que hacer. Y la otra, así en la angustia de que tiene temor a engordar y entonces intenta negociar. Es que mira, no me como esto, pero me como esto, mira. Y los papás no, pero es por su propia angustia. Tienen mucho temor a que el niño muera, tienen mucho temor y además el significado para una madre que tiene te doy y lo niegas, o sea. Entonces ahí se vuelve todo un enredo. Es muy común esto que decía Silvia también, como los perfiles maternos y paternos y familiares de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Los terapeutas familiares no me dejarán negar por ahí, o sea, cómo se parecen los tipos de familias. La anorexia es un síntoma de la familia, pero también es un síntoma que se correlaciona con la propia edad y las circunstancias del chico. Entonces, qué importante nuevamente estar en esta observancia, pero me imagino, Tere, que a la paridad de darme cuenta yo que mi hijo o mi hija está presentando ya síntomas, quizás no digamos un trastorno, pero a lo mejor síntomas, pues que quizás toda la familia se atienda. Sí, en muchas ocasiones sí. Lo primero que hay que determinar es como qué aparece, ¿no? Lo que les decía hace rato. El tiempo que tiene sin comer, de qué se alimenta, qué actitud tiene ante la comida. No es lo mismo el que se niega a comer de todo, el que se niega a comer sano, el que se niega a comer. Sí, eso es importante determinar cuál es su actitud, si le da asco, si la vomita, si solo come ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa postura? Su percepción del alimento. O sea, no es lo mismo que diga me da asco, es que voy a engordar, es que me voy a ver fea, es que me va a deformar, es que qué percepción tiene también del alimento. La congruencia con la imagen corporal. Esto se recalca mucho, incluso si tú te metes al internet y dices anorexia, y lo primero sale la típica foto donde está una chava hiper delgada y se ve gorda en el espejo, ¿no? La conexión con la realidad del cuerpo, eso es clave. Los papás tienen que identificar, las chicas que dicen estoy muy gordita, si viene de una familia donde el peso o es importante y aparte se sobreexagera, entonces van a angustiarla más. Pero si es hay que también determinar eso. Y un punto clave en las niñas, sobre todo en las chicas, es cuando ya no hay menstruación. Uno de los indicadores graves ya que esto se está complicando. El cuerpo es sabio, el cuerpo va a buscar su propia manera de equilibrarse, y entonces al no haber alimento pues tiene que hacer todo lo posible por mantenerlo en vida, ¿no? Metafóricamente hablando. Sí, es su equilibrio. Entonces por ahí es mejor no hay sangrado, mejor, o sea, aparte de todos los cambios, todo eso es su propio equilibrio para supervivencia, y esto es un indicador ya de mucho riesgo. Los papás tienen que tener estos cuidados, ¿no? Quédate con nosotros, estás en Para Vivir Mejor. Regresamos después de este corte. Seguimos Para Vivir Mejor en la BI. Escuchas Radio BI en el 88.7 FM, la estación que da las noticias. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Hoy estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, Tere, si algún papá, alguna mamá detecta o cree que se están presentando problemas
¿Qué es lo que pueden hacer? Primeramente es mantener la calma, ¿no? Observar atentamente esto que les digo, desde que comen, cada cuando comen. No es lo mismo no querer comer que tratar de comer sano o tratar de comer pura chatarra, ¿sí? Como el hábito, el tiempo y lo que les recalcaba, observar la percepción. Inmediatamente hay que buscar un apoyo. Cuando yo que trabajo con chicas con este problema, comúnmente o lo más sano sería primero llevarlos a un médico para que hagan una evaluación médica. Los médicos saben el tipo de análisis que tienen que hacer y después al psicólogo. Ya nosotros vamos evaluando el nivel de riesgo, vamos evaluando todos los factores y ya acudiremos o no a un nutriólogo. Sí, la cuestión con los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo cuando ya son graves, entre más lo posterguen, más grande va a ser el tiempo de inversión, más grande va a ser el gasto, porque tenemos que estar trabajando y además en conjunto. Una de las cuestiones que yo invito mucho a los papás y a los profesionistas médicos y nutriólogos que trabajan con los chicos es entender que no porque les den una dieta, los chicos van a comprender. De hecho, te puedes enfrentar a algunas chicas que se saben información sobre calorías, sobre todo, incluso más todavía que los nutriólogos, ¿sabes? Los retan, pero no es el reto, es la angustia que le causa comer, ¿no? Entonces, hay que ser muy flexibles con ellos, hay que darles alternativas, lo importante no es que suban de peso, lo importante es que estén sanos, mantenerlos sanos y poco a poco ayudarles a tener tono muscular, el peso, explicarles que no es cuestión de grasa, explicarles que es su edad. Entonces hay que ser muy sensibles y sobre todo a los papás, si los hipervigilan va a ser peor y van a entrar en una lucha de poder muy angustiante para ambos. Entonces lo más sano es, si se identifica, una opción es inmediato a individual o si no incluso un terapeuta familiar, pero sí entender que es algo que los va a afectar a todos y todos se tienen que comprometer, ¿no? Debe de ser muy angustiante para un papá o una mamá enterarse de la situación y más, como nos dices, porque todos sabemos que si no comemos, la muerte es lo más claro que viene en continuación, ¿verdad? Entonces sí es muy angustiante para los papás y si entramos, como dices, en este juego de las ansiedades y del miedo y de la querer obligar y de pues ahora tienes que comer y te quieres morir. Entonces, esta lucha que finalmente quizás en un principio de alguna manera le dio origen a esto, porque era más vedado, más tranquilo, pues sigue continuando y se sigue acrecentando. Nos traías una invitación, Tere. Antes de la invitación, no sé si Silvia quiera comentar algo. Nada más comentarles y sugerirles que, en los niños, el que también ampliemos nuestra... no nada más la calidad de alimentos, ¿no? O sea, sabemos en general, o por lo menos tenemos una idea de que las verduras, las frutas, pues todo esto tiene que insertarse dentro de la dieta familiar. Pero a veces nos es muy cómodo a las mamás que de pronto ponemos en la licuadora totalmente el caldito de pollo, las verduras y todos los días véngase con un licuado papillesco hasta los 2 años, ¿no? Entonces estamos hablando que el no insertarlos, el no introducir texturas distintas y sabores diferentes, esto es la zanahoria por la zanahoria misma, pero además cocinada o aunque sea muy simple, para no condimentárselas tanto, pero de una manera agradable también a la vista. También luego queremos darles que coman la zanahoria ya aventada, recién salida de la olla express, y pues la verdad es que no es nada agradable verlo. Entonces, combinar texturas con aromas, combinarlo con jugar con la comida. A mí me gusta mucho jugar con la comida y yo he tenido mucho éxito con los pequeñitos cuando hacemos, les digo yo, vamos a aliarnos a la comida. Y entonces no solamente me voy a comer un hot cake, sino me voy a comer un hot cake de osito, me voy a comer un platanito, pero que parece que es el barco pirata. Y si ustedes se meten al internet, van a encontrar muchas imágenes de cómo jugar con la comida de manera rápida y fácil. Incluso cuando lo hacemos hasta como actividad, ¿no? Como para hacer entre todos la cena, pero jugando de esta forma, vamos a encontrar como mucha afinidad con el alimento, vamos a encontrar que nos dará más gusto probar nuevas cosas, ¿no? Hay que introducir nuevas cosas poco a poco. Al principio no es de convencer a los niños, a veces necesitamos hacer que se la coman y entonces vamos a tener que condicionar y esos son límites.
sin irnos a los extremos nuevamente, ¿no? Pero son límites en donde, bueno, pues te tienes que comer el brócoli y te vas a comer el brócoli. O sea, necesitas comerte por lo menos un pedacito de brócoli y ya podemos continuar con lo demás. Pero tendremos también que poner límites en todos los alimentos. Para no quedarnos en la comodidad, porque a veces es la comodidad de mamá, ¿verdad? No te lo comas, está bien, quieres papas, cómete las papas. Pero bueno, esto obviamente va en contra de la salud del propio pequeño. Entonces, muy importante, papá y mamá, desarrollar la creatividad. Hay mucha información en internet acerca de muchas cosas donde usted puede investigar y ver muchas opciones al respecto. Ok, bueno, te comentaba también, quiero hacer una invitación a todo aquel profesionista que trabaje con adolescentes. Me estoy refiriendo desde psicólogos, psicopedagogos, orientadores, en relación al tema que estamos hablando. Para el mes de diciembre, el 4 y 5 de diciembre, vendrá con nosotros, nos visitará de la ciudad de Guadalajara la licenciada Moni Curdapilleta. Moni trabaja con trastornos de la conducta alimentaria desde hace varios años. Ya trabajó en una clínica ahí en Guadalajara, tiene una clínica, lo que le llamamos clínica ambulatoria, no es de internamiento, pero van por ahí, trabajan todo la disciplinariedad completa, sí, su nutriólogo, su psiquiatra y demás. Entonces nos va a venir a dar un taller sobre cómo trabajar con adolescentes rebeldes. Sí, para las 5 primeras personas que llamen a Bienestar habrá una beca del 50%, el costo del taller es de 1,200. Entonces los 5 primeros que se inscriban, que hablen el día de hoy, tendrán esta oportunidad ¿no? ¿A dónde pueden hablar? Es el 993-2767. Es importante que las llamadas entren el día de hoy. Entonces los invitamos a estar al pendiente de esto, ¿sí? Muchísimas gracias, ahí tiene usted la información. 993-2067 27 993-2767 a las 5 primeras personas que llamen, que estén interesadas en tomar este taller para el día 4 y 5 de diciembre. ¿Cómo se llama el taller, Tere? El taller es cómo trabajar con adolescentes rebeldes. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Aproveche, el día de hoy tienen ahorita esta promoción. Y bueno, pues ya para terminar, últimas recomendaciones. ¿Qué nos recomiendan? Pues como decía Silvia, no angustiarse, pero tampoco minimizar el problema, ¿no? Hay que observar, hay que atender y ser muy conscientes de que cuanto más se postergue, los que trabajamos en esto, menos esperanzas les podemos dar, ¿no? Cuando el problema está grave, los psicólogos, sobre todo los psicólogos, a veces tenemos que esperar a que intervenga psiquiatría, a veces tenemos que esperar a que intervengan la hospitalización para poderlas ayudar y entender este proceso, ¿no? Entonces, no posterguen, no esperen, atiéndanlo y obsérvenlo, ¿no? Como cualquier conducta de riesgo en un adolescente. Y en los niños, bueno, pues también, de la misma manera que en los adolescentes, no hay que postergar nada, ¿no? O sea, finalmente yo creo que no necesitamos ir a terapia propiamente, papá y mamá, para poder recibir una orientación psicopedagógica. Entonces, acudamos a una orientación. No todos lo sabemos, papás. Entonces, bueno, pues podemos ir a preguntar, oye, ¿cómo le hago? Empezó a dejar de comer, o no quiere introducir ningún tipo de verdura verde, o nada más me come... que eso es muy común, nada más me come sopita, pollo y salchichas, o sea, no quiere introducir nada más. ¿Qué podemos hacer? Pero ya cuando llegan conmigo, ya llegan con varios años de evolución en esto, y entonces obviamente ya se está convirtiendo en otro tipo de problema que comienza a afectar otro tipo de esferas, ¿no? Hay ocasiones en donde, bueno, también se da la fobia al alimento. Esto también es importante, sobre todo cuando lo relacionamos con situaciones difíciles. Hay situaciones en donde se relaciona y esta es de manera inmediata, porque entonces los niños pueden empezar a dejar de comer de manera casi absoluta y es urgente la intervención en ese momento, ¿no? Entonces, no se espere, por favor, puede acudir a asesoría. Les vuelvo a dar el teléfono nuevamente, es 993-2767, Bienestar Psicológico Integral. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Decídase a ser feliz el día de hoy. Se despide de usted, Cecilia Delgado. Nos escuchamos el día de mañana.